Cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes desde la capilla del Santísimo Sacramento o la capilla de adoración eucarística. Hoy es viernes 15 de enero. Mucha gente espera los viernes para darse un respiro, para descansar del trabajo, de las actividades que se hace. La mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes. Hay personas que trabajan también los fines de semana, pero mucha gente que trabaja solamente hasta el viernes espera este día con ansias nuevamente para darse un respiro. Así que sí, es muy importante y necesario darnos un respiro. Mucha gente aprovecha, busca y espera este día con ansias para divertirse. La diversión en sí misma no es mala. El problema podría ser la manera en la cual nosotros buscamos distraernos o divertirnos. Hay personas que necesitan, por ejemplo, las drogas, el alcohol, adrenalina, bailes, alcoholizarse, este tipo de cosas para divertirse. Y eso sí es malo. Pero hay otras personas que aprovechan estos días de fin de semana para ir a correr, para ir al parque con la familia, para ir a ver una película, qué sé yo. Entonces sí, que los viernes sean momento para descansar y darnos un respiro, pero también que sea una oportunidad para recargar también nuestras fuerzas espirituales, que es muy importante y necesario. Gracias, como siempre, por escuchar estas reflexiones y compartirlas con tus amigos, familiares y seres queridos. Gracias por suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Gracias por tomarte el tiempo de estar viendo esta reflexión. Empezamos este momento alabando y glorificando a Dios. Nos ponemos en presencia de Dios, que Dios nos mande su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para escuchar su palabra. Que no se nos olvide que la meta es orar juntos con el Evangelio de este día. Hay algún mensaje que quizá yo no voy a dar aquí en el Evangelio, pero que Dios te lo va a dar personalmente a ti. Porque Dios habla de muchas maneras al corazón del hombre. Así que yo puedo decirte algo, pero también Dios te va a decir algo a ti. Por eso es importante que juntos recemos con el Evangelio de cada día. El Evangelio de este día está tomado según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta escena vemos otra sanación. Ahora no es un leproso ni un ciego, sino un paralítico. Es decir, que para Dios ninguna enfermedad es más grande que su poder. Cuando Dios tiene la voluntad de sanar, no hay enfermedad, por más grave que sea, que Él no pueda sanar. Aquí hay dos escenarios. Una, los que están enfermos. Nosotros
creo yo, depende de la edad, pero estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando esta reflexión o este video, alguna vez en su vida han estado enfermos, quizá en este momento están pasando por una enfermedad, o quizá no, pero ¿quién de nosotros no ha estado enfermo? Y cuando nos ponemos enfermos, a veces nos ponemos tristes, a veces nos deprimimos, a veces nos entristecemos, le pedimos a Dios que de una manera u otra nos sane. A veces esa sanación llega pronto y a veces no. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros usualmente tomamos cuando estamos pasando por una enfermedad o también la enfermedad de un ser querido? Cuando estamos en los hospitales, bueno, ¿a quién de nosotros nos gusta visitar los hospitales? A nadie, ¿verdad? Visitar en el sentido de que nos dejen ahí o de ir a visitar a un enfermo. Pero es así, la enfermedad es parte de nuestra vida, la enfermedad es parte de nuestra condición humana. Lo importante es darnos cuenta que ante la enfermedad no estamos solos y que estamos invitados a recurrir al médico de las almas y de los cuerpos, que es Jesús. A veces nos impacientamos ante una enfermedad y queremos que esa enfermedad pronto se vaya. Es importante cuando estamos pasando por una enfermedad darnos nuevamente cuenta que es parte de la vida. Es cierto, hay enfermedades que son mucho más difíciles de llevar, mucho más difíciles de canalizar, mejor dicho. Por ejemplo, el cáncer, me imagino que solamente aquellos que tienen cáncer pues saben lo que significa tener cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad agresiva o terminal. Los que tienen coronavirus, que en este momento todavía lo tienen, saben lo difícil y lo triste que es tener esta enfermedad. Entonces, por un lado están aquellos que están pasando por un momento de enfermedad o que hemos pasado por un momento de enfermedad. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la enfermedad? Cuando nosotros rechazamos la enfermedad, se hace más difícil de llevar y de tolerar. No es que se trate de celebrar la enfermedad o de aplaudirle, pero nosotros no podemos ser enemigos de nosotros mismos. Cuando estamos enfermos, la enfermedad está dentro de nosotros y nosotros, al rechazarnos a nosotros mismos, estamos haciendo las cosas más difíciles. Desde un punto de vista, hay que abrazar la enfermedad. Abrazarla no quiere decir que estamos de acuerdo. Abrazar la enfermedad no quiere decir que queremos estar enfermos. Quiere decir que nosotros no podemos ser enemigos de nosotros mismos. Abrazar la enfermedad y amarla. Sé que esto puede sonar bastante difícil para algunos, pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir que se trate de estar de acuerdo con la enfermedad, sino vuelvo a repetir, sino de tener la paz. Y nunca vamos a encontrar la paz mientras nosotros estemos peleados con nosotros mismos. El otro aspecto muy importante es el de pedir, el de rezar por todos aquellos que se dedican a la salud, al cuidado de los enfermos, tanto en los hospitales como en los asilos de ancianos o cualquier institución que tengan a su cuidado a los enfermos. Miren, es muy importante porque no es una labor fácil o sencilla el cuidar a los enfermos, el estar con ellos, tanto si son doctores, médicos, enfermeras o que trabajan en los hospitales o en los asilos limpiando, cuidando o velando por los enfermos. No es fácil, es importante pedir por ellos, es importante rezar por ellos y es importante que si tú que estás escuchando esta reflexión, tu empleo tiene que ver con el cuidado de los enfermos, que le ofrezcas ese cansancio y ese esfuerzo a Dios nuestro Padre, porque es un trabajo muy pesado, pero también es un trabajo muy bonito y sobre todo muy humano. Quiero poner en manos de Dios tus intenciones y necesidades para el día de hoy, que pongamos en manos de Dios cualquier tipo de enfermedad, dolor o achaque físico, emocional, espiritual o psicológico. Déjame darte la bendición para ti y tus familiares, que Dios nos libre y nos proteja de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. Y nuevamente, oremos juntos con el Evangelio de hoy y piensa cuál es el mensaje que Dios tiene de una manera personal para ti con el Evangelio de este día.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel Subrier. Gracias por compartir esta reflexión. Nos vemos hasta mañana si Dios quiere.